Veamos. Como dice ahí, la idea acá es reconocer un poco el porqué y el cómo. Es lo que vamos a tratar de ver hoy día. ¿Por qué se produce la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Que son las causas y el desarrollo un poco de cómo empezó avanzando. Tratemos de acordarnos porque las causas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo? 1939-1945. Son 6 años. ¿Ya? ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Obviamente, como dice su nombre, es un conflicto armado que involucró a las principales potencias de Europa, América y Asia y territorios en África. Esta sí que fue mundial. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, más que nada afectó a Europa y se incluyó a Estados Unidos, ¿cierto? Pero la Segunda Guerra Mundial ya vamos a ver que es mucho más amplia. Va a involucrar a Asia también, va a involucrar a Japón, a China y a varias colonias que ahí estaban en esa época. Un poco la India, que pertenecía a Inglaterra, y otras como la Corea, Vietnam, las Filipinas. Ahí vamos a ir viendo, pero es un conflicto armado que comienza el año 39, es decir, justo 20 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial, es decir, hay una nueva generación que va a estar acá, que eran muchos jóvenes durante la Primera Guerra Mundial, que tenían 15, 20, 25 años, ahora van a tener 40, 45, 50 y se van a ver envueltos en esta guerra total y absoluta que por 6 años paralizó un poco al mundo. En esta 39-45 no hubo mundiales de fútbol, no hubo juegos olímpicos, se suspendieron varios de los eventos que comúnmente ya se hacían cada 4 años. Por lo tanto, fue bien terrible y es por lejos la guerra que hasta ahora ha causado la mayor cantidad de muertos. Estamos hablando más o menos de unos 50 millones de personas que fallecieron a raíz de los enfrentamientos o de los ataques. Algo que ocurrió también en la Primera Guerra Mundial, pero aquí fue muy marcado, es el ataque a la población civil. El ataque a la población civil. Aquí se bombardeaban ciudades como locos. ¿Ya? Algo que ya se venía viendo de la Primera Guerra Mundial, ya como yo les decía, las guerras antiguas que elegían un frente de batalla, un campo por allá lejos, y un ejército a este lado, el otro ejército al otro, y se tiraban primero cañonazos, después flechas, y después se agarraban espadas. No, aquí, acuérdense, está la tecnología al servicio de la guerra. Y esta guerra, que va a durar 6 años, que se va a desarrollar sobre todo en Europa, aquí Europa es el centro del conflicto, pero que va a tener sus ramificaciones en Asia, hacia Japón. Acuérdense que en esta guerra en Japón se lanzan 2 bombas atómicas, es lo que un poco finaliza la guerra. Es un arma nueva que se desarrolla aquí, en la década de los 40, o sea, partió la guerra y no existía la bomba. ¿Y quién iba a tener primero la bomba? Alemania, la Unión Soviética, Estados Unidos, porque ya estaba la teoría, ¿cierto?, atómica de la división del átomo, que producía mucha energía, por lo tanto ellos sabían que bombardeando los átomos con otros elementos radioactivos, como el uranio, o el otro, ¿cómo se llama? El uranio, ya, sí. No, los que son radioactivos. Sí, pero no con radio. Uranio, y hay otro más que también es un elemento que al golpear los átomos de otras no sustancias, ¿cómo se llaman? De otra materia, logran dividir ese átomo y generar una gran cantidad de liberación de energía. Eso es una bomba atómica. Y se inventó el año 44
45 y apenas Estados Unidos ya la pudo desarrollar bien, le lanzó dos a Japón. La excusa de Estados Unidos para lanzar estas dos bombas atómicas era que si ellos invadían Japón, la cantidad de muertes que se calculaba era de 1 millón de personas, entre japoneses y estadounidenses. Pero con las dos bombas atómicas mató un poquito más de 100.000 personas. Esa es la excusa de Estados Unidos para haberla lanzado, que era para finalmente terminar la guerra. Pero, como ustedes ven, es una guerra bastante violenta. Y aquí vienen las causas, entonces. Las causas, ustedes saben que lo que intenta es responder la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué una Segunda Guerra Mundial si ya habíamos tenido una primera? Si ya los europeos, los americanos, en parte algo de Asia, sabían lo que la gran cantidad de muerte y destrucción que estaba provocando una guerra, o estaba provocando las guerras con esto de la tecnología. ¿Por qué? Bueno, básicamente, ¿por qué? Básicamente, uno, Tratado de Versalles. ¿Se acuerdan del Tratado de Versalles? Puso fin a la, voy a ponerlo así, IGM, Primera Guerra Mundial. IGM, Primera Guerra Mundial. Pero ¿en qué condiciones? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda quién fue el que se vio más maltratado con el Tratado de Versalles? Alemania, pues Alemania pierde, el imperio alemán pierde. Y lo vamos a decir así, francamente. En el Tratado de Versalles, Francia humilla a Alemania. Le quita territorio, le quitan territorio por el otro lado para formar Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, le quita los terrenos de Alsacia y Lorena, que eran los más ricos, en el oeste alemán, este francés, donde estaba el límite ahí con el río Rin. No lo deja tener fuerzas armadas, no lo deja tener gasto en armamento, etc. Esas son una de las razones también por las que la figura de Hitler sube tanto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Hitler aprovecha un poco la rabia alemana para hacerse el líder de Alemania? Si Hitler llega democráticamente al poder, ¿verdad? Por Hitler vota. Y después cuando muere el presidente Hindenburg, toma los dos poderes de primer ministro, por así decirlo, y presidente de la República, canciller, le dicen en Alemania, se transforma en el hombre más poderoso de Alemania, y ahí ya entonces él viene con esto de empezar a perseguir a los comunistas, empezar a perseguir a los judíos, etc. Pero imagínense un país como el alemán humillado, en un país que quiere venganza. Así que un poco como número uno es el Tratado de Versalles, pero es la venganza, es el recuperar lo que le quitaron, es volver a ser grande, volver a ser potencia. Alemania tenía que pasarle plata a Francia, a Inglaterra, tenía que costear lo que había sido la guerra, el gasto de los otros países en la guerra. O sea, Alemania fue la gran perjudicada al finalizar la Primera Guerra Mundial, la gran derrotada. Dos, el ascenso de los fascismos. Cuando hablamos de fascismos, acuérdense que hablamos del fascismo italiano y hablamos del nazismo alemán. Hitler era un profundo admirador de Mussolini. Mussolini era más viejo que Hitler. Mussolini había llegado varios años antes al poder en Italia, ya el año 23. Ya el año 23 Mussolini se había hecho del poder en Italia. Hitler se va a demorar hasta el año 33, o sea, 10 años después, en lograr el poderío en Alemania. Por lo tanto, Hitler lo que hace es admirar a Mussolini. Son aliados, son amigos, siguen el mismo curso ideológico del fascismo. Acuérdense que son más bien de derecha, son anticomunistas, son totalitarios, abarcan todo el poder, tienen el culto al líder,
El comunismo también entra en esto, pero el comunismo es enemigo del fascismo, es la otra ideología. Profe, ¿qué dice de lo de Mussolini una vez dijo que el fascismo en esencia es el socialismo? De hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, Hitler a su partido le coloca Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Él también usa la palabra socialista, pero no son, el socialismo es de izquierda. De hecho, el socialismo científico es el marxismo, el que da todas las ideas de la izquierda, o sea, claro, de la izquierda, del comunismo. Pero los fascismos, a diferencia de la derecha más clásica y liberal, no achican el Estado, lo agrandan. Ya se llama corporativismo. Controla él el Estado, las empresas, pero no para el fin último del fin de las clases sociales, como lo hace el comunismo. Eso no le interesa al fascismo. El fascismo lo que quiere es tener todo controlado para tener trabajo, para hacer crecer la industria, para hacer crecer el país. Ahí hay un entonces dato importante que es el ascenso de estos fascismos, que también nosotros siempre hablamos del italiano y el alemán, pero se van configurando también en otros países como en España, aunque España no va a participar de la Segunda Guerra Mundial, pero sí va a ser muy importante. España con Franco no van a participar de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a aprovechar de robar su armamento en España. En España había una guerra civil entre republicanos, comunistas y franquistas, que eran más fascistas. Y Alemania apoya a Franco para que se tome el poder y bombardea varias ciudades españolas antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero después Franco decide no participar como aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Número 3. Bien importante. Expansión territorial de Italia en África y de Alemania en Checoslovaquia y Polonia. Acuérdense que una de las... Dice expansión territorial, Italia en África, Alemania en Checoslovaquia y Polonia. Pero no puedo mover la pantalla porque está grabando. ¿Están ahí ustedes mover un poquito más? Acuérdense que una de las principales creencias de la ideología nazi era que Alemania tenía que juntar a toda su población germana, a toda la población aria. Por eso viene esta expansión territorial de los alemanes, para poder recuperar tanto el territorio que había perdido durante la Primera Guerra Mundial, como tener a todos los alemanes viviendo bajo Alemania. Él tenía que invadir Checoslovaquia. Checoslovaquia era un país nuevo, Checoslovaquia se formó. Checoslovaquia se formó al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y gran parte del territorio que se usó provenía de Alemania. Checoslovaquia tenía la mitad de la población alemana y la otra mitad de origen eslavo. Por eso es lo de Eslovaquia, de origen eslavo. ¿Qué dijo Hitler? No, pues los alemanes de Checoslovaquia tienen que estar con nosotros, por lo tanto voy a invadir parte de Checoslovaquia. Italia dice, momentito, aquí todos tienen colonias en África.
Bélgica, Inglaterra, Francia, y nosotros. Y viene una gran presencia italiana en territorios coloniales de África. Y empieza no solamente a invadir territorios africanos, sino que a pelear con ejércitos de otros países de Europa por controlar esos territorios. Acuérdense que las colonias en esa época permitían tener mano de obra, tener materias primas, tener un mercado exclusivo a quien venderle. Por eso era tan importante para los países, todavía en pleno siglo XX, tener colonias. América ya se había independizado. Nosotros ya no éramos parte de los españoles en esta época, ¿cierto? Ya llevábamos casi 150 años independientes. Lo mismo que Estados Unidos, Canadá y hacia abajo, ¿cierto? México y todo. Pero en África seguían existiendo las colonias. En Asia seguían existiendo las colonias. Así que hay entonces aquí una lucha por esto. Alemania se va a expandir más todavía, va a invadir pacíficamente Austria. Austria le va a abrir las fronteras a Hitler. Venga, seamos aliados, seamos amigos, no hay problema. Ejército nazi ocupa Austria y ocupa Checoslovaquia. Y aquí viene un tema. ¿Hitler hizo un campo en Viena o no? ¿Ah? O sea, hicieron un campo de concentración en Viena. Sí, sí, por varias partes de Europa. El más grande es Polonia. Auschwitz. Sí. Y en Sachsenhausen. Es igual, fue rígido. Pero el de Auschwitz fue de niños. Creo que Sachsenhausen fue de niños, ¿no? ¿Cómo conociste Profe. Y luego va a pasar los diferentes campos de concentración que terminen, ¿no? Sí. ¿Cuál es la razón? Buena oportunidad. Buena oportunidad. ¿Por qué? Por negro. Y aquí, como cuarta causa, es algo que sorprendió al mundo entero. Esto sí que dejó a todos así como, ¡guau! ¿En serio? No te creo, no, imposible, estáis mintiendo, es mentira lo que estáis diciendo. ¿Qué es? Un pacto que se llamó Ribbentrop-Molotov. Entre Alemania y la URSS. Yo sé, ¿sabe qué? No entiendo que ¿cómo es? Que no le entiendo la letra. Ribbentrop, con B larga, con B alta, con B. Ribbentrop-Molotov. Oye, pero ¿cómo? Si estos son enemigos a muerte. No se odia. Nadie se puede odiar más que los nazis y los comunistas. Se odian, se detestan. La Alemania nazi con la Unión Soviética comunista son enemigos naturales porque el fascismo quiere destruir al comunismo. El comunismo quiere destruir el fascismo capitalista o corporativista nazi italiano. Son enemigos absolutos y firman un pacto de no agresión en 1939, en agosto. ¿Qué decía el pacto? Hagamos una cosa, la mitad de Polonia es suya y la otra mitad es mía. Y no nos peleamos. Le gustaba la idea a Hitler, le gustaba la idea a Stalin. A ambos. Por lo tanto, se reparten Polonia. Así de claro. O sea, se reparten un país. Es como si nosotros firmáramos un tratado con ¿cómo se llama? Con Brasil y le dijéramos ya, ustedes avanzan hasta la mitad de Argentina, nosotros avanzamos hasta la otra mitad de Argentina y desaparece Argentina. Y la mitad de usted y la mitad de nosotros. Es eso. Pero es eso, además, en dos países, potencias mundiales que se odian, que se detestan. ¿Por qué?
se hace este tratado. Y la próxima semana sí vamos a estar en un lugar donde tengamos bien el data para mostrarles el mapa. Pero, ¿cuál es la idea de Hitler? No solamente tener más territorio hacia el este, hacia Asia, hacia allá, sino que su idea con este pacto de no agresión es que cuando venga la guerra, la Unión Soviética no se meta. Ustedes saben que una de las causas por las que fue derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial es porque se tuvo que dividir en dos frentes, el frente oriental contra Rusia y el frente occidental contra Francia, Inglaterra y después Estados Unidos. Es lo peor que le puede pasar a un país. Por eso, cuando fue la Guerra del Pacífico, la Guerra del Salitre acá en Chile, ¿qué hicimos nosotros con la Patagonia? Se la otorgamos a Argentina, para que Argentina no se metiera, porque era imposible para el ejército chileno estar peleando en el norte y tener que cuidar la cordillera, que los argentinos no se metieran por el sur o por el centro. Por eso Chile dijo, no, ya, llévense la Patagonia, pero no se meten. Y Argentina no se metió en la guerra. Y así Chile pudo concentrar su ejército en el norte. Alemania, en la Primera Guerra Mundial, se volvió loca. Tiró ejército para el lado de Francia, tiró el ejército para el lado de Polonia, Rusia, para allá. El ejército dividió. Hay una frase que dice dividir para gobernar. Por lo tanto, Hitler, ¿qué hace? Hace esta alianza para concentrarse en Francia. Total dice, al sur mío tengo Austria, que ya lo ocupé, e Italia, que son mis aliados. Al oriente mío, invadí Checoslovaquia y Polonia, y hasta ahí llego con la Unión Soviética y no se va a meter la Unión Soviética. Al norte está el mar, y está Dinamarca, que es un país de este corte, en comparación con Alemania, y después ya más arriba vienen los países nórdicos, Noruega, Suecia. No tenía problemas en el norte Hitler. ¿Dónde iba a concentrar sus problemas? En el lado occidental, en el lado oeste. ¿Contra quién? Contra Francia. Y aquí viene entonces un número 5 de causa. Alemania pierde contra Francia. La no intervención de Francia e Inglaterra para detener los avances alemanes. ¿Qué decían los franceses y los ingleses? Sobre todo los franceses. Aparece la noticia, Hitler está gastando en armamento nuevamente. Ya, y lo sé. Hitler anexó Austria. Ya. Oye, sigamos de Alemania, de... Hitler empezó a invadir Checoslovaquia. Ya, filo, si son todos alemanes, igual, si no va a pasar nada. Es decir, nunca le pusieron freno a Hitler. Si quizás le hubiesen puesto freno a Hitler en los años 30, a mediados de los años 30, 35, 36, quizás Hitler no hubiese logrado todo lo que logró. No hubiese logrado el pacto con la Unión Soviética, no hubiese invadido Checoslovaquia ni Polonia, no hubiese anexado Austria. Pero los franceses se quedaron de observadores. ¿Por qué? Porque todavía estaba el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Y decir, escucha, otra vez en guerra, otra nueva generación marcada por la muerte, por las armas, por la destrucción. Más encima que ven, iban recién saliendo de la crisis del 29, que también puede ser un sexto factor. Chiquitito, sí, pero la gran crisis de 1929, por dos cosas. Uno, deterioro económico. Dos, aislamiento de Estados Unidos.
Acuérdense que Estados Unidos era el que estaba financiando Europa. Después de la Primera Guerra Mundial se transforma en la gran potencia mundial. Y Estados Unidos hasta el año 1929 le prestaba millones y millones de dólares a Europa. Crisis del 29, se contrae Estados Unidos económicamente, y obviamente, ¿qué tiene que decir? No les puedo seguir prestando plata a chiquillos. Se acabó. Arréglensela a ustedes. Arréglensela a ustedes. Ustedes ven cómo se la arreglan en Estados Unidos. Yo me voy a quedar en mi continente, América, tranquilito. Yo no tengo colonia, yo no me interesa, no, yo me voy a dedicar a reconstruir Estados Unidos. Por lo tanto se aísla. Y los países europeos también se empiezan a aislar. Alemania cierra sus fronteras. Alemania dice no le vamos a comprar nada a nadie. Todo lo vamos a producir nosotros. Por eso también son estas invasiones, pues necesita minas de carbón, necesita minas de hierro, y empieza a hacer crecer la industria del hierro. ¿Qué se construye con hierro, aparte de los ferrocarriles? Las armas. Profesor, ¿y qué más de Roma hizo armas en la Segunda Guerra Mundial para Alemania o para Estados Unidos? Creo que Juanita, ¿o no? ¿Ah? Creo que Juanita es la que en la Segunda Guerra Mundial hizo armas para no sé, Bueno, Estados Unidos. todas las industrias de un país, cuando hay guerra, se tienen que adaptar a una economía de guerra. Por ejemplo, si nosotros entráramos, suponiendo hoy en día en guerra, Luchetti, Carossi, que hacen fideo, tendrían que reparar pertrechos para mandar a las tropas. No sé, no tenemos nosotros mucha industria tampoco, pero las minas de cobre serían para ver si podemos fabricar armas con ellas. En un país como Alemania, que tenía una industria ya que iba siendo cada vez más poderosa y tenía marcas importantes, se tuvieron que transformar en la guerra. ¿Cómo se llama esa marca bien conocida alemana? Hugo Boss. ¿Han oído hablar de la ropa? Hugo Boss. Ya. Hugo Boss le hacía los trajes a los nazis. Esos abrigos largos y todo, eso lo hacía Hugo Boss. Que obviamente a todas estas marcas alemanas después le costó mucho sacarse el peso nazi de encima. La Volkswagen le inventó Hitler para poder construir autos a bajo costo para los alemanes sin tener que comprárselo a Estados Unidos, Francia, Inglaterra. No, los alemanes hacen los autos para nuestra clase media, Volkswagen. La Mercedes-Benz también fabricó tanques. La fábrica de Schindler. Ya, pero esa es parte de la película. Mentira, eso fue la de la película. Tiene muchas cosas de realidad, pero también muchas cosas de ponerle un poquito de color. ¿Y dónde está Toledo? Profe, ¿cuándo aparece Hellboy? ¿Ah? ¿Cuándo aparece Hellboy? ¿Quién? Hellboy. ¿Pero qué tiene que decir Hellboy con eso? Ya, chiquillos, entonces ya nos queda, Hola, guacha. Quedan 5 minutos. Yo la próxima semana, como les decía, les voy a traer. Tenemos que hacer las sí o sí con data, porque tienen que ver el mapa. Es imposible hacer esto sin ver el mapa. Por lo menos ahora estamos un poco en las causas, así que no había problema. Pero cuando ya entremos a esto, al desarrollo de la guerra, yo les voy a explicar cuándo parte la guerra. La guerra parte el 1 de septiembre. ¿Por qué un día tan específico? ¿Por qué un día tan específico que sabemos por qué parte la guerra ahí? Porque la gente ve, no tenemos plata. Porque estos señores, los alemanes, mandaron sus tropas a Polonia. ¿Qué pasó entonces ahí? Alemania Conquistó Polonia. invade Polonia. Y los franceses llevaban meses diciendo que ese era el límite de Hitler. Que Alemania le estaban mandando lo de Austria, lo de Checoslovaquia, tener el ejército de nuevo, tener fuerza aérea, tener marina, pero Francia le había dicho a principios de 1939 por los diarios: si Alemania invade Polonia, no vamos a aguantar más. Por lo tanto, ese día, 1 de septiembre de 1939 en la noche, Francia le declara la guerra a Alemania.
y empieza a operar el antiguo sistema de alianzas. Es decir, Inglaterra inmediatamente también le declara la guerra a Alemania, a Austria, a Italia se la declara a Francia y empieza a crecer. ¿Quién no va a intervenir todavía? La Unión Soviética, porque tiene un pacto de no agresión, y Estados Unidos, que de lejitos va a mirar. Igual que en la Primera Guerra, que se metió después. Lo que sí va a hacer Estados Unidos, piola, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, es mandar armamento a Inglaterra. Así como piolito. Pero Estados Unidos se va a meter... ¿Cuándo se va a meter Estados Unidos en la guerra? El año 41. También en una fecha específica. El 7 de diciembre, si no me equivoco, del 41. ¿Qué ocurre ese día? Japón. ¡Nada que ver! Japón ataca Pearl Harbor, una base militar aérea de Estados Unidos en Hawái. Japón ataca. Y ahí Estados Unidos dice, ya, no sacamos nada con pelear contra Japón. Aquí hay que terminar esta guerra. Y Estados Unidos sí va a tener la capacidad de dividir su fuerza en dos y mandar la gran mayoría acá, a Europa, a derrotar a Alemania e Italia, y la otra a Asia, a derrotar a Japón. Chiquillos, continuamos el lunes que viene. Hoy día mismo yo subo la clase y la próxima semana, como voy a traer mapa, vamos a hacer actividad, ¿ya? Cuídense mucho.